Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Tal vez ya tenemos al doctor Mauro Andino en nuestro medio de comunicación. Le damos la bienvenida, un abrazo, doctor, buenas noches, gracias por permitirnos conversar con usted. Muy buenas noches a ustedes, un saludo cordial y por supuesto gracias por la invitación y por la paciencia para poder conversar con cada uno de quienes se conectan a esta hora. Increíble. Doctor, Lucho Flores en Guayaquil, no sé si quiere darle la bienvenida al set de Guayaquil. Pero claro, pues si usted no me da la oportunidad de saludar al doctor, ¿cómo que no le voy a dar la bienvenida? ¿Qué pasa, maestro? Por favor. Nosotros estamos en Quito, por favor. Al distinguido amigo de la casa, aquí desde Guayaquil, mi doctor, un abrazo y que Dios me lo bendiga. Ahora sí, Richard, coja usted. Un gusto, Luchito. Gracias por la invitación y por la buena onda. Bueno, empecemos con algo. Nosotros habíamos anunciado dos temas. El caso Celi y el caso Carrión. Casos, diríamos, paralelos, ambos presos, pero con diferentes temas. Y yo quería hacer un triángulo allí. ¿Recuerda usted al cura Tuárez? Claro, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, efectivamente. ¿Qué pasó en todo eso? Un cura que está preso, creo que está hasta sentenciado, pero del grupo de Moreno no hay nadie sentenciado. Se supone que él recibía coimas para vender cargos. Y se supone que si entregaba cargos, eran los del señor Moreno los que le entregaban los cargos al presidente del Consejo de Participación, al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es esto? ¿Persecución para el cura Tuárez? ¿Persecución para Carrión? ¿Y para Celi qué? Buenas noches, doctor. Richard, nuevamente buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que matizar cada uno de los casos. Respecto del cura Tuárez, sin que yo haya revisado, digamos, el expediente en su momento, pero de lo que se recuerda, de lo que podemos rememorar un poco, él fue sujeto primero de juicio político, fue destituido por la Asamblea Nacional, causales o, digamos, razones esgrimidas en ese momento bastante discutibles, porque básicamente sabemos que quienes habían articulado y conformado una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana de aquel entonces no era una mayoría del todo afín a las fuerzas políticas y a las corrientes que se habían configurado en el Parlamento de la época. Sin embargo, luego de eso, si mi memoria no me falla, el cura Tuárez fue privado de la libertad justamente por los delitos que usted acaba de mencionar, básicamente por haber estado presuntamente ofreciendo, gestionando cargos públicos a cargo de dinero que él habría estado recibiendo, y después de la investigación penal, él recibió una sentencia que hasta el día de hoy me parece la está cumpliendo, la está purgando, ¿verdad? Eso, digamos, un poquito en los antecedentes sobre el caso de él. En cambio, el tema de Pablo Celi, y para contextualizar nuevamente los hechos, el señor al día de hoy tiene abierto, y no por boca mía ni de ustedes, sino de la propia fiscal general Diana Salazar, me parece que tiene abiertas más de 18 investigaciones penales, entre investigaciones y procesos penales, y dentro, digamos, de todos estos procesos, dentro de estas indagaciones, también pesa sobre él tal vez el caso más emblemático y por el cual él está este momento privado de la libertad, que es este famoso caso de las Torres, donde se habrían desvanecido glosas millonarias para favorecer a determinadas empresas que estaban vinculadas con Petroecuador, y donde varios actores que están siendo procesados penalmente han tenido no solo vinculación profesional con Pablo Celi, sino que han tenido algún tipo de parentesco familiar. Estamos hablando de un hermano de Pablo Celi que también está privado de la libertad. Estamos hablando de un sobrino de Pablo Celi que de hecho ya está purgando, está cumpliendo una condena en Estados Unidos. Y aquí bien cabe precisar un elemento que no es menor. El señor Celi
para tratar de desvanecer de alguna manera o contraargumentar a aquellos que lo han procesado penalmente, que lo han investigado también políticamente y que al final del día lo juzgaron en la legislatura, ha dicho que él es un perseguido de distintos actores políticos y judiciales de este país. Y realmente a uno le llama la atención y era realmente risible los argumentos que esgrimía el señor Celi. ¿Por qué? Porque si su sobrino está purgando una condena en Estados Unidos, no es pues por obra y gracia de la justicia ecuatoriana, no es porque Fiscalía le ha procesado y porque la justicia ecuatoriana le ha condenado, es porque los órganos de administración de justicia norteamericanos y porque los órganos de inteligencia de ese país le descubrieron al señor con más de $200,000 que él no pudo justificar y por eso él fue sentenciado por lavado de activos. Y producto de esa sentencia es que se derivan otro tipo de investigaciones, a su vez, aunque suene redundante, y el propio sobrino reconoce que toda esta trama o este entramado de corrupción de actos ilícitos tenían la anuencia, tenían la venia de su tío, del ex contralor. Y acá, en el Ecuador, ya procesado, privado de la libertad, el hermano de Pablo Celi ha decidido acogerse a una de las herramientas que establece el Código Orgánico Integral Penal para asumir su responsabilidad, asumir su culpa y que esto le beneficie a él de alguna manera con una rebaja de la condena, pero reconociendo su responsabilidad. Es decir, argumentar en el caso de Pablo Celi que se trata de un perseguido político o que existe acá algún otro tipo de interés para perjudicarle a él, me parece absolutamente inaudito y claro, habrá que ver si es que Fiscalía también cumple su rol y se llega a determinar su responsabilidad penal en estas investigaciones adicionales que, reitero, la propia fiscal general hizo públicas, dio a conocer en la Asamblea Nacional y que todos los responsables de este entramado, de esta estructura criminal que se llegó a montar en la Contraloría puedan, digamos, ser responsables y que la justicia cumpla su papel y que cumpla su rol. Ese con el tema Celi. Ahora, dentro de ese mismo tema de Celi, ¿qué pasa si con todas las 18 denuncias que tiene le comienzan a dar de baja, doctor? A ver, bueno, yo creo que hay que tomar en consideración que varias de estas investigaciones que se están llevando a cabo tienen un carácter reservado todavía, consecuentemente son expedientes que no pueden estar en conocimiento del público, de los medios de comunicación, son investigaciones que pueden llevar incluso, en la mayoría de estos casos, hasta 2 años, que pueden llevar a cabo las investigaciones o es el tiempo que tiene Fiscalía para poder investigar y por supuesto en cada una de estas investigaciones, si es que Fiscalía llegara a encontrar determinados indicios, determinados elementos de convicción que le hagan presumir que efectivamente Pablo Celi es el potencial responsable del cometimiento de este tipo de delitos, puede dictar una instrucción fiscal y posteriormente, una vez que termine esa instrucción fiscal, que puede durar 90 días y con un plazo adicional de hasta 30 días más que se puede agregar a esa instrucción fiscal, de ser el caso, el juzgador puede llegar a determinar un auto de llamamiento a juicio para que sea en esa audiencia de juicio donde efectivamente pues, Pablo Celi pueda ser juzgado, como de alguna manera ya se ha avanzado en este otro caso de Las Torres y donde se ha derivado también producto del juicio político que de forma simultánea o paralela se llevó en la Asamblea Nacional, se llegó, por ejemplo, a dilucidar lo que se especulaba desde hace tiempo atrás, que el señor había desvanecido glosas millonarias, por ejemplo, para favorecer a una empresa multinacional vinculada con el sector de las telefónicas, que se había desvanecido una glosa aproximadamente de $120 millones. Y esto también me parece un asunto que no es insignificante, no solo por el tema del dinero o de la empresa que está en juego, sino que me parece importante desde un punto de vista pedagógico explicarle a la gente y decirle por qué es importante el rol de la Contraloría. Y el rol de la Contraloría es importante para que quienes nos están mirando y escuchando comprendan, porque la Contraloría como juez de cuentas, uno de sus objetivos fundamentales es verificar que se haga un buen y un correcto uso de los dineros públicos, de los bienes estatales. Y cuando Contraloría establece
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o incluso indicios de responsabilidad penal, Contraloría puede establecer dentro de alguno de estos ámbitos que quien hizo un mal uso de los recursos públicos devuelve ese dinero al Estado ecuatoriano, o quien incumplió con determinadas cláusulas o aspectos contractuales a los que se comprometió para entregar determinada obra, por ejemplo, al Estado ecuatoriano, tenga que devolver, tenga que resarcir ese dinero. Y si es que al final del día Contraloría elimina esas glosas, por ejemplo, no de forma técnica, no de forma justificada, sino porque debajo de eso subyacen o existieron irregularidades, no le están perjudicando a esa institución pública, no le están únicamente favoreciendo a ese contratista o a ese proveedor, le están perjudicando a los 17 millones de ecuatorianos, porque ese dinero bien podría regresar a las arcas del Estado y podría estar en la caja fiscal para que pueda destinarse a una serie de cuestiones. Estos actos de corrupción significan menos escuelas, menos hospitales, menos carreteras, menos medicinas, en consecuencia, menos derechos económicos, sociales y culturales para los 17 millones de ecuatorianos. Ahora, vámonos al principio de Pablo Celi. ¿Pablo Celi no es el Contralor o sí es el Contralor? Lo puso Trujillo. Aparentemente fue reconocido por el Trujillato. Pero más allá de ello, él tenía que haberse posesionado en la Asamblea Nacional. Nunca lo hizo. ¿Lo acabo por Celi es legal, doctor Andino? ¿O es ilegal? De ilegalidad absoluta. Aquí entramos en uno de los temas de gran debate jurídico y por supuesto no está exento, digamos, de la connotación política sobre este tema. ¿Por qué? Y aquí es importante también hacer una reminiscencia de algunos elementos que son importantes para que la gente vuelva a contextualizar estos hechos. Pablo Celi fue la única autoridad de todos los que designó el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio que no fue resultado, que no fue producto de un concurso público de oposición y méritos. Todos los demás, empezando por la propia fiscal general Diana Salazar, los jueces y juezas de la Corte Constitucional, consejeros del CNE, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, defensor del pueblo, defensor público, vea, con todos los bemoles y las críticas que podamos hacer, mal o bien, pero se hizo el ejercicio de realizar, de ejecutar un concurso público de oposición y méritos. Pero al único, al que no se le designó como resultado de un concurso público de oposición y méritos fue Pablo Celi. ¿Por qué? Bien valdría preguntarles a aquellos consejeros transitorios, a excepción del doctor Trujillo, porque como es sabido, pues él falleció hace un tiempo atrás, pero a los demás sería bueno que los medios de comunicación les pregunten, les inquieran y que den una respuesta, ojalá justificada, que nos puedan explicar por qué a él se le designó a dedo, por qué a él se le dejó en el cargo de Contralor sin que haya ganado un concurso público de oposición y méritos, porque él como subrogante no ganó un concurso y él estaba asumiendo un cargo, y ahí es otro de los temas de gran discusión jurídica. Muchos dicen, él ya no podía ser subrogante porque él ya recibió la notificación de que había sido cesado, de que había salido del cargo por el ex contralor titular Carlos Polit, ¿sí? Entonces ahí está otro de los grandes temas de discusión y que fue, digamos, un componente de álgido debate en la Asamblea Nacional, si es que él era o no era el subrogante, o si es que efectivamente, como se vio en este video que se viralizó a través de redes sociales, si es que a él ya le habían dado por terminada la acción de personal con la cual él fue en su momento designado como contralor subrogante. Es otro de los grandes temas a discutirse, pero reitero, él se quedó como contralor no por un concurso público de oposición y méritos, a él le dejaron a dedo y nunca explicaron bien por qué, solo a él se le dejó, digamos, sin ningún tipo de concurso y solo a vista y paciencia de los consejeros transitorios de la época. Pero algo adicional, y con esto cierro esta parte de mi intervención. Para sacramentar todo esto, ¿qué hizo el extinto doctor Julio César Trujillo? Para blindar estas designaciones, presentó una acción de interpretación constitucional ante la Corte Constitucional.
para que la Corte establezca si es que lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio era o no era susceptible de revisión. Es decir, que los nuevos consejeros que iban a reemplazarlos podían revisar estas designaciones. Y para que a su vez la Corte Constitucional determine los alcances, sobre todo de la pregunta 3 de la consulta popular. Y la Corte Constitucional en esta acción de interpretación, ¿qué dijo? Que no se podían revisar estas designaciones, pero que además esas designaciones tenían que quedarse por todo el periodo para el cual habían sido designadas. Con eso se blindaron a cada uno de estos cargos, pero sobre todo se blindó a Pablo Celi, y por eso es que él siguió actuando en la forma como lo vino haciendo, con las consecuentes, digamos, circunstancias y efectos nocivos de darle demasiado poder a un solo individuo, ¿no? Que esto también hay que decirlo, y que ojalá tengamos tiempo para hablar. Vea, él no solo se sentía contralor, él intervino en el proceso electoral, él quiso eliminarse organizaciones políticas, a él poco le faltó pedir los biombos de la primera vuelta electoral para contar quién mismo tenía que pasar a segunda vuelta, porque él fue uno de los que puso en duda incluso el propio pase a segunda vuelta del actual presidente, porque no me va a decir usted que no era poner en tela de duda cuando él quiso hacer una auditoría al sistema informático, cuando el candidato Yacu Pérez le pidió eso, y sin tener facultad para aquello, él quiso auditar el sistema informático en plena elección. Es decir, él puso en duda el pase a la segunda vuelta del entonces candidato Guillermo Lasso, hoy presidente de la República. Y no es que yo estoy acusando que ha pasado ilegítimamente a la segunda vuelta. Yo creo que quienes pasaron a la segunda vuelta pasaron legítimamente, pero el contralor de esa época, hoy procesado penalmente, privado de la libertad y que ya no es contralor, él sí puso en duda, porque cuando él quiso auditar el sistema informático era porque él de alguna manera sospechaba que existieron irregularidades en eso. A ese nivel llegó el señor, esas ansias, esas ínfulas tenía, y realmente eso no solo desinstitucionalizó la Contraloría, sino que puso en mal predicamento al sistema democrático en su conjunto. Ahora, doctor, usted habló de que, bueno, con el Trujillato se blindaron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y obviamente blindados no se podía remover ni rescindir las acciones que se tomaran en aquella época y para esa época. Pero la actual Asamblea puede retomar aquello y hacer una revisión, porque los señores del Consejo de Participación Ciudadana no solo que violaron la Constitución, sino que impusieron reglamentos sin ellas que ellos se inventaron, que nunca estuvieron en la Constitución y que dejaron prácticamente en la indefensión al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hacer con aquello? Porque esta gente es tan responsable, los consejeros que pasaron son tan responsables de la debacle, de la desinstitucionalización del Estado, doctor Andín. A ver, la Asamblea Nacional no puede revisar las designaciones que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, primero porque no está en la facultad constitucional ni legal de la Asamblea revisar esos concursos. No es que la Asamblea puede pedir los expedientes y decir, a ver, al candidato A, B o C para tal organismo de control o miembro de los órganos colegiados se le ha calificado mal y consecuentemente déjese sin efecto esta designación y desígnese al que debió haber ganado el concurso porque mereció un mejor puntaje. No puede entrar en una revisión de tipo administrativa sobre los concursos. Adicionalmente, aunque quisiera hacerlo, no podría por este dictamen interpretativo que les comenté hace un momento, por esta acción de interpretación constitucional que presentó en aquel entonces el extinto doctor Julio César Trujillo. Entonces, eso terminó de blindar, ¿sí?, las designaciones de estas autoridades, de los organismos de control y de organismos colegiados. Tercera cosa, lo que sí podría hacer la Asamblea, y como efectivamente lo hizo en el caso de Pablo Celi, es iniciar juicios políticos en contra de todas las autoridades que están señaladas en el 131 de la Constitución, y que muchas de esas autoridades son designadas finalmente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 131 le faculta a la Asamblea para enjuiciar políticamente no solo a ministros o ministras de Estado, sino también miembros del Consejo de la Judicatura, miembros del CNE, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, fiscal general, contralor, defensor del pueblo, defensor público, procurador.
todas estas autoridades son superintendentes, son susceptibles de juicio político por parte de la Asamblea Nacional. No todos los casos requieren para la censura y la destitución mayoría absoluta. En la mayoría de casos, mayoría absoluta. Pero hay ciertas excepciones donde se requieren 92 votos, mayoría calificada, para miembros del Consejo de la Judicatura, ministros de Estado y para miembros de la función electoral. En esos casos se necesitan 92 votos, usted necesita una mayoría calificada. Pero la Asamblea, esta es la vía o la herramienta política que tiene por incumplimiento de funciones para procesar políticamente a estas autoridades, hasta un año después de que hayan dejado el cargo. Por eso es que Pablo Celi, a pesar de haber renunciado a la Contraloría, fue susceptible al menos de la censura, pero sí de la censura política ante la Asamblea Nacional, con la consecuente, sanción también de tipo política, que implica que no puedan ejercer un cargo público por el lapso de 2 años para aquellos que han sido censurados o destituidos mediante juicio político. Correcto, doctor. Doy paso a Lucho Flores en Guayaquil. No sé si tiene del mismo caso, pero luego hablaremos del tema Carrión, porque hay otros temas más profundos. Entiendo que tú los tienes, Lucho, sobre Pablo Celi. Doctor, ya que me deja un minuto, Richard, a mí, tengo que... Oiga, yo sé que haya visto, no me haga reír, que medio me salgo del set y me salgo del todo, porque tengo una franela verde bien chiquita. Bueno, se embaló, Richard, ya le dejó sin discurso. Como está la gasolina barata, entonces él coge y le mete nomás. Ya está. Oiga, doctor, con esta acción de interpretación que usted bien nos la explica, ¿será por eso que no dejaron afuera en el juicio, en la asamblea, el asunto de la arrogación de funciones que hizo Celi? ¿A qué se refiere, estimado? Porque a él lo dejaron afuera, no lo sancionaron por arrogarse las funciones. Así es. A ver, lo que pasa es que la asamblea no puede determinar eso, porque la asamblea no es el órgano competente para decir el señor está ocupando un cargo ilegalmente porque asumió funciones que no le correspondían. Sí, porque estamos hablando incluso ahí de un delito penal. De hecho, existen, me parece que no solo una, sino algunas denuncias por determinados actores que pusieron en la fiscalía acusándole a él de abrogarse un cargo, de asumir unas funciones que no le correspondían porque él, esta es, digamos, una de las versiones de estos hechos y que está en disputa todavía porque no está claro, lo que se le ha acusado es que él no podía ser el contralor subrogante por la simple y sencilla razón de que ya había sido notificado por el contralor principal, que era Carlos Polit, diciéndole que estaba cesado en el cargo, ¿sí? Como cuando a un servidor público se le notifica y le dicen, vea, usted ya no trabaja más en esta institución, consecuentemente, chaolín de aquí, usted ya no puede seguir trabajando aquí. Entonces, una de las versiones y de los hechos que aún está en disputa, porque no hay una sentencia todavía que demuestre esto aquí, y yo les soy sincero y lamento desilusionar probablemente con esto a muchas personas, yo dudo mucho que eso se vaya a dar aquí, que exista aquí un juez, por ejemplo, en el ámbito penal que vaya a sentenciarle por haberse abrogado funciones que no le correspondían, porque eso sería decirle a todo el aparato de justicia de este país, sería decirle, vea, todos los informes, los indicios con responsabilidad penal, los exámenes especiales, las auditorías que salieron con la firma y rúbrica de Pablo Celi fueron ilegales porque el señor no podía haber firmado porque él simple y sencillamente no era ya el contralor subrogante. ¿Sí me explico? Entonces yo dudo mucho que eso vaya a pasar en el país. Entonces eso todavía está en discusión. Entonces la Asamblea no tenía competencia para hacer eso, porque la Asamblea lo que tiene es una competencia fiscalizadora para poder iniciar, tramitar y ejecutar, consumar un juicio político
mas no para que la Asamblea en su resolución pueda decir, sí, efectivamente, el señor ya no era servidor público porque aquí está el cese de funciones o la notificación del Contralor que era en su momento, o aquí está la acción de personas. No, la Asamblea no tiene capacidad para decidir eso porque no son jueces ordinarios, ni mucho menos, ¿sí? Entonces eso hay que tener claro, y por eso es que la Asamblea no podía pronunciarse sobre ese aspecto, pero al tratarse de un juicio de carácter o de naturaleza política, sin duda alguna este elemento iba a estar dentro de la discusión, dentro del debate, como efectivamente así sucedió. Está claro, pero la verdad es que deja un mal precedente a nivel del sector público que un empleado donde sea notificado porque exhibieron las acciones de personal dadas por el Contralor Poli, estaban legalizadas, notarizadas, es decir, siempre existieron. Entonces esto deja un mal precedente, un mal sabor en el sector público, que mañana puede hacer lo mismo cualquier persona y no pasa nada. Pero la salvedad está en lo que usted dijo, en la acción de interpretación, que es donde lo arropan. Correcto. Donde lo arropan ya a este. Usted lo ha graficado bastante bien, Lucho. Usted lo ha graficado bastante bien. Eso, digamos, fue un blindaje, ¿sí? Un blindaje preveyendo probablemente que podían existir conflictos en el mediano o en el largo plazo, con todas las designaciones que hizo el transitorio, pero me parece a mí principalmente sobre la designación de Pablo Celi. Claro. Eso terminó de blindar. Y ahí lo dejan transcurrir un largo tiempo. Cuando lo blindan es porque él sale con su maravillosa idea de que iba a ser el Tribunal de Cuentas. Cuando iba a ser el Tribunal de Cuentas, entonces cogieron eso hasta que... Ese fue uno de los argumentos. Pues, así claro. es, ese fue uno de los argumentos, hasta que, y nunca presentó el Tribunal de Cuentas, y no es cuando Participación Ciudadana lo comenzó a mover, que tenía él que estar hasta que presente el Tribunal de Cuentas, él enseguida presentó un borrador mal hecho y que nunca lo trataron en la Asamblea. Eso fue realmente la trayectoria de Don Celi durante la Contraloría. Ahora viene la otra parte, doctor. Sigamos en la Contraloría y con esto termino. Viene un escalofrío, no sé si usted me interprete qué es lo que viene un escalofrío del señor Río Frío, donde él hace su acuerdo. Él de 6 meses a un año, dice, ¿no? Sí, y él se nombra de bueno, de 1 a 3 años. Estamos locos, doctor, aquí. Y yo mañana me meto en la Contraloría, hago un acuerdo, me firmo, yo soy el Contralor, estoy aquí sentado y se acabó. Por muy de carrera que sea el señor, por muy de carrera, él lo que está haciendo es una cuestión peor que la de Celi. Es peor, porque a él nadie lo designó. Solamente un presidiario que le manda su nota diciendo que él se encargue. Esto debe ser también ya llamada la atención. Esto no puede continuar la violación de los principios y derechos en el Ecuador. Y solo permítame hacer una precisión, estimado Lucho, y en relación a lo que hemos estado hablando y que se vincula con lo que usted acaba de preguntar también. El delito por el cual fue denunciado en su momento Pablo Celi, que yo le decía, dudo mucho realmente que llegue a existir una sentencia en esto, porque ahí es donde está en discusión esta cuestión, si él podía o no asumir la Contraloría como subrogante, si es que seguía o no seguía siendo funcionario público de la Contraloría, o si es que ya efectivamente le notificó con la cesación de las funciones el Contralor titular, que en su momento era Carlos Polit. El delito es de usurpación y simulación de funciones públicas, que está señalado en el artículo 287 del COIR. Usurpación y simulación de funciones públicas, que dice que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero yo dudo mucho, le soy sincero, que en este país llegue a consumarse esto, a materializarse con una sentencia, porque eso sería darles la razón a aquellos que han cuestionado a Celi, pues porque quedaría en evidencia que el señor no podía ejercer la Contraloría y que no podía firmar exámenes especiales, autorizar o disponer auditorías gubernamentales, que no podía firmar indicios de responsabilidad penal. O sea, todo ese esquema
que ha sido montado, firmado por él, se caería como un castillo de naipes. Entonces yo dudo mucho realmente que esto de pronto a nivel internacional, ante el sistema interamericano de derechos humanos, pueda llegar a dilucidarse o que el sistema interamericano pueda tomar alguna otra decisión. Probablemente ahí sí, pero aquí vea, al menos en este contexto histórico y político que estamos atravesando, yo sinceramente dudo mucho, ¿sí? Y claro, esto se ancla con lo que usted me acaba de preguntar, porque es inaudito que el señor cuando estaba preso, bueno, continúa preso, pero mientras estaba privado de la libertad, haya podido firmar una acción de personal designando a su subrogante. Y es inaudito porque se supone que si es que un ciudadano está privado de la libertad, no puede pues tener acceso a dispositivos electrónicos, a ordenadores, a dispositivos móviles, celulares, no puede tener acceso a la firma electrónica, o es que le pasaban documentos, expedientes ahí a su reclusorio. Y si es que eso sucedía, significaba entonces que había la anuencia, la premeditación, la alevosía de quienes dirigen el sistema de rehabilitación social, pues, y de los funcionarios gubernamentales que estaban a cargo del sistema de rehabilitación social. Entonces, hay muchas preguntas y muchas dudas que saltan a la luz sobre la forma y sobre cómo él supuestamente logró designar al ahora que argumenta, que dice que es el contralor subrogante, el señor Riofrío. Porque hay algo adicional, y yo no he visto, y corríjanme ustedes si estoy equivocado, yo no he visto la acción de personal hasta ahora, firmada por puño y letra del ex contralor Pablo Celi. Yo no he visto. Lo que yo he visto es un comunicado de la Contraloría. El acuerdo. Primero sacaron un comunicado, acuérdese usted, un boletín de prensa, un comunicado de prensa, donde decían que el señor Riofrío es ahora el contralor subrogante. Y después de varios días, lo que sacaron es ese acuerdo que usted dice, donde él prácticamente, él mismo se autodesigna, que en aras de la institucionalidad y poco más justificándose en que no puede estar en asamblea de la Contraloría, se autodesigna como Contralor subrogante, cuando el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría es clarísima y dice que quien designará al Contralor subrogante es el Contralor. Y que el Contralor subrogante cumplirá los mismos requisitos que debe cumplir el Contralor, la máxima autoridad. Entonces, vea, es una cosa de locos realmente, o sea, ya es un asunto distópico, surrealista lo que se vive en términos de la institucionalidad. Y claro, vea, se pone en riesgo todo el trabajo de la Contraloría y se deja en mal predicamento a todos los miembros, hombres y mujeres de esta institución, que yo creo que la gran mayoría son hombres y mujeres honestas, y eso también hay que decirlo. Yo siempre trato de matizar también esto, porque el hecho de que la Contraloría esté pasando estos lamentables y bochornosos acontecimientos no significa que toda su planta burocrática esté corroída. Yo creo que la mayoría de hombres y mujeres que trabajan en Contraloría, en planta central acá en la capital de la República, en Quito, y en los distintos territorios, son gente buena, son gente honesta, que tienen capacidades, experticias, habilidades profesionales, que saben hacer su trabajo. Pero lamentablemente quienes han estado en la cabeza de Contraloría han terminado por montar ahí una estructura criminal, como lo ha descrito Fiscalía, ¿sí? Con otras cabezas ahí que les han hecho el coro para lograr instaurar y ejecutar una serie de ilícitos y favorecer a esta estructura. Pero la gran mayoría de servidores son gente buena, son gente honesta, pero se pone en duda incluso los futuros exámenes especiales, informes de auditoría que tengan que firmar el supuesto contralor subrogante. Digo supuesto porque realmente yo sí tengo serias dudas de que esa autodesignación sea legal, porque la ley no dice eso. Bueno, y debemos acordarnos también cuando Celi se quedó sentado ahí, resulta que comenzó como una metralleta a sacar informe IRP, y este señor que está sentado ahorita ya sacó el informe del asunto de la refinería del Pacífico, glosando 1.200 millones. Entonces, el olfato que nos da a entender es que está sentado ahí y toda la orgía de lo que es el aparato burocrático lo tienen sentado para seguir haciendo la persecución que este gobierno dijo que no lo iba a hacer. Doctor, para concluir, yo sí pienso que eso va a niveles internacionales, porque no se olvide que
su contralora, que fue designada por Poli, fue sentenciada, a pesar de que ella presentó las acciones de personal. Ella presentó las acciones de personal, entonces este asunto no termina tan fácilmente para la Contraloría, para CEL y para Río Frío. Sí, efectivamente, en el juicio político comparecieron varias personas, compareció también la mencionada exfuncionaria de Contraloría, que usted hace referencia, se me va el Chabón, nombre, Chamón, algo así Chamón, es, perdón así si es, no Chamón, pronunciamos bien sí, el así es. apellido, pero quien Ella era legítima. quien decía en su momento ser la Contralora subrogante, legítima. ¿sí? Entonces compareció también ahí. Ahora, en el juicio político también vimos cosas de locos, perdón que nuevamente utilice esta expresión, pero era, yo digo hasta paradójico, ¿no? Los consejeros y consejeras del CNE, ahora sí diciéndole a Celi en el juicio político que interfirió en el proceso electoral. Ahora sí, recién a estas alturas, que él no tenía competencia constitucional, legal, para ordenar la eliminación de organizaciones Y políticas. aquí lo dijimos hace tiempo con usted, pues, doctor, que no tenía competencia para hacer eso. ¿Cuántas veces dijimos eso? Ahí sí, recién en el juicio político, diciéndole que él no tenía competencia para hacer una auditoría del sistema informático en medio de las elecciones. Tan tarde que se les ocurrió decir eso, ¿no? Ya cuando Celi, perdón que utilice estos términos, pero ya cuando estaba caído políticamente, ahí sí les resultaba muy fácil y muy cómodo también para ellos decir, cuando tuvieron la oportunidad de hacerse respetar, de hacer prevalecer sus competencias y atribuciones constitucionales y legales, porque nadie les estaba pidiendo que actúen más allá de la Constitución y la ley. Lo que uno les exigía era que hagan respetar la Constitución y el Código de la Democracia, las competencias privativas de ellos, como Consejo Nacional Electoral. Cuando se les exigía eso, no tuvieron la capacidad para responder y casi que le hicieron la venia, recularon, tuvieron miedo, en fin, y pasó lo que todos sabemos. Y esas actuaciones de Pablo Celi en su momento interfirieron no solo en el proceso electoral, sino que créanme, y que no suene a llorar sobre la leche derramada, porque vea, los resultados ya están dados, hay que aceptar también en términos democráticos los tiempos en campaña, los tiempos para la campaña. Lo que él hizo también abonó para favorecer a quien finalmente ganó las elecciones. Claro, los tiempos porque para eso la campaña interfirió también en la voluntad de los electores, porque eso también interfirió en las decisiones de varios actores políticos que no sabían si es que les iban o no les iban a dejar participar, si iban o no iban a tener candidatos. Todo eso desestabilizó el proceso democrático y generó un desbalance, un desequilibrio en la competencia, porque no hubo igualdad de armas entre los actores políticos, porque mientras ciertos actores tenían la anuencia de todo el Estado para hacer lo que les venía en gana, otros tenían que estar pendientes que ya les caía la Contraloría, que el CNE no les dejaba participar, que el Tribunal Contencioso no resolvía rápido, que venía el fiscal de Colombia por un periodicazo que se habían inventado por ahí. Vea, nada de eso al final llegó a consumarse, porque nada de eso tenía sustento constitucional y legal. Entonces, eso también hay que decir. Sí, ya hay un ganador, no hay que llorar sobre la leche derramada, pero que sirva para el análisis histórico, para hacer una cronología de todos esos acontecimientos que influyeron también en el resultado final. Este es como en el atletismo, se dispara a dos que van a correr y al uno le tienen el brazo, deja que el primero salga y después le quita el brazo. Usted ha estado fino esta noche para las analogías, o sea, para las metáforas, o sea, me parece absolutamente claro. O es como que al uno le dicen, vea, corra nomás en línea recta, y al otro le ponen a que corra en curvas y le ponen obstáculos adelante con subidas y bajadas y le dice, ya compitan. Y es obvio que el otro va a ganar, o sea, claro, así es. En fin. Bueno, la venganza es dulce, doctor. No hay que hablar de venganza. No, es que espere. No, doctor. No, venganza. Ahí voy a discrepar con usted. Espere. Es que la venganza es dulce porque yo me he tomado también mis tiempos con usted, así que le doy la pelota a Richard. Yo quiero hacer una conclusión de esto de Celi, que hay mucha tela para cortar todavía, pero que sin embargo, por el tema Carrión, que quisiera un poco como que encadenarlo a algo.
Polit, luego vino Celi, luego vino Valentina Zárate, luego vino este último Contralor. ¿Quién avaliza todo eso? Si el señor dice que se autonombra, o a quién tenemos que recurrir para las sanciones respectivas si es que no son legales. Porque el tema es que se habla de que hay ilegalidad en sus funciones de todos ellos. ¿A quién recurrimos? ¿Quién tiene que decirnos, oiga, él no es, él sí es, doctor? Me ratifico en lo que ya les he dicho aquí, estimado Richard y a Lucho. Hay una acción interpretativa por parte de la Corte Constitucional y ese fue el mayor blindaje respecto de todas las designaciones que hizo el transitorio, empezando por la de Pablo Celi. O sea, ahí sí no hay por dónde perderse, más allá de que estemos a favor, en contra, con legítimo derecho y desde una perspectiva jurídica, pero hay una acción, un dictamen interpretativo que blindó las decisiones del Consejo Transitorio. Y la Corte Constitucional... Pero doctor, le interrumpo, pero eso también cobija a Río Frío. Ese bueno, y eso es otra cosa. Ahí no, porque... Entonces, a eso quiero llegar. No, yo ahí también me ratifico en algo que ya le dije a Lucho recién. O sea, a mí me parece peligrosísimo la forma en cómo está actuando este rato el Contralor subrogante, digo entre comillas, porque ese acuerdo, vea, fue un acuerdo de autodesignación. Porque el artículo 33 es norma expresa, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, sí que es una ley antigua, que esa ley fue aprobada sobre la base de la Constitución de Sangolquí del 98, que deberíamos tener una nueva ley de la Contraloría que se adapte a la Constitución del 2008 de Montecristi, sí, cierto es, pero está vigente esa ley y hay que jugar con las reglas de esa ley. Y el artículo 33 de esa ley dice que el Contralor es el que designa a su subrogante y que tendrá que cumplir los mismos requisitos que el primero, es decir, que el Contralor. Y yo no he visto, y ninguno de ustedes han visto, la acción de personal firmada por quien en su momento fungía de Contralor, que era Pablo Celi. Yo no he visto. Y lo único que tenemos, primero ese comunicado de prensa y después ese acuerdo de autodesignación. Yo creo que eso puede traer mucha cola, mucha tela que cortar en el mediano y largo plazo, ya sea a nivel de nuestra jurisdicción interna o a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, si es que con ese tipo de IRPs, indicios de responsabilidad penal, si es que con ese tipo de exámenes especiales se establece algún tipo de responsabilidad administrativa, civil, que vaya a perjudicar a determinados ciudadanos o ciudadanas, porque tranquilamente el día de mañana pueden decir, vea, si al señor nadie le designó, como decía el 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que el señor se autodesignó mediante un acuerdo que sacó, y ahí no cabe argumentar, es que la Contraloría estaba en crisis y para no dejarle en acefalía yo me autodesigné. No, pues no es así, no funcionan así las cosas. Ahora, ahí le digo algo también, Richard y Lucho, y hay que decirlo también con absoluta sinceridad. Eso también es resultado de la incapacidad, primero de la Asamblea, por no acelerar de forma rápida y ágil el juicio político en su momento en contra de Pablo Celi. Y segundo, incapacidad también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para desarrollar y ejecutar el concurso público de oposición y méritos para designar al nuevo Contralor. O sea, que hay también corresponsabilidades compartidas. O sea, hay una ineficiencia, una inacción de parte de la Asamblea. No hay que olvidarse que ese juicio político en contra de Pablo Celi fue presentado en la legislatura anterior y lo tenían guardado ahí con 7 candados bajo 7 llaves, como tienen guardado todavía el juicio político en contra de Richard Martínez, que no hay que olvidarse igual de ese tema. Y después al cansancio, y cuando ya estalló todo el escándalo, dieron paso al juicio político en contra de Pablo Celi. Y el Consejo también se ha demorado en organizar el concurso de oposición y méritos para nombrar al reemplazo definitivo. Y claro, ahí también podríamos, vean, anclarle con otro elemento. ¿Cómo podían desarrollar el concurso si el Ejecutivo, la función ejecutiva, a través del Ministerio de Economía y Finanzas no les asigna los recursos? Con toda mala intención, ahí hay que decirlo. Si quien abre las llaves de los recursos para que organicen los concursos es el Ministerio de Economía y Finanzas, y si no les asignan los recursos,
¿cómo pueden cumplir eso? Y ahí, vea, se derivan otras cuestiones políticas, vea, en honor al tiempo no voy a profundizar, pero vea, ahí, por ejemplo, puede existir toda la intención de no asignar los recursos para que se deslegitime más ese consejo. Más allá de estos errores que comete también el consejo, pero Claro. no les dan la plata para que se deslegitimen más. ¿Y qué ganan con eso? Abonan al discurso, pues, de eliminar el consejo, de eliminar la función de transparencia y control social, y volvamos a la designación de las autoridades a través de un Congreso o a través de un Senado, con la bicameralidad, que era lo que estaban promoviendo. Sí me explico, cada paso, cada pieza, cada dispositivo engrana en una consecuencia distinta, ¿sí me explico? O sea, hay responsabilidades compartidas de todos aquí, y eso también hay que dejarlo en claro. Es decir, que cuando se retome definitivamente la institucionalidad del Ecuador, ¿van a ver la de presos? No sabría decirle, Richard, lo único que le puedo decir es que sin duda alguna va a haber un montón de procesos en el ámbito administrativo, seguramente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque no se olvide usted que las resoluciones de la Contraloría usted puede impugnar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En la vía penal seguramente habrá nuevas denuncias por usurpación de funciones, como existieron en su momento en contra de Pablo Celi. Una serie de cuestiones bastante preocupantes, porque vea, al final del día, si es que usted no encuentra justicia aquí a nivel interno y usted acude ante el sistema interamericano, como ya nos ha pasado varias veces, y con todos los gobiernos, ahí también hay que decirlo con sentido de autocrítica, vea, cuando el sistema interamericano establece responsabilidades del Estado, y todos los gobiernos han fallado en esto, ahí también hay que decirlo con sentido de autocrítica, vea, no termina pagando el Estado ecuatoriano. O sea, digo, sí, paga en términos formales como Ecuador, pero termina pagando usted, Lucho, quien le habla, los que nos están mirando, escuchando, porque las indemnizaciones a las que condenan al Estado ecuatoriano, a la reparación material, económica, vea, es con plata de todos los contribuyentes. ¿Y quiénes somos los contribuyentes? Los que sí pagamos impuestos, no los que evaden el pago de sus impuestos, sino la gran mayoría de ecuatorianos, el 90-95% de ecuatorianos que sí pagamos nuestros impuestos. Eso sirve para pagar los errores y horrores de la institucionalidad cuando aquí se han hecho malas cosas. Correcto, qué lindo tema el primero de Pablo Celi. Vámonos con Freddy Carrión. Freddy veía a la esposa que estaba dando una rueda de prensa donde hacía denuncias, no le quieren recibir pruebas, en fin. ¿Qué está pasando en ese juicio, doctor? ¿Qué es lo que pasa con Freddy Carrión? A ver, yo debo ser muy sincero en este caso. Yo creo que la Defensoría del Pueblo en la administración del doctor Carrión estaba cumpliendo un rol muy relevante. En este mismo espacio, yo en su momento lo dije, me parece que el informe de la Comisión de la Verdad fue un documento muy consistente, muy bien hecho, y que además tenía dosis de amplia legitimidad, porque ese informe de la Comisión de la Verdad había sido elaborado y suscrito por 3 actores de distintas vertientes políticas. Ahí teníamos gente vinculada a la izquierda, gente vinculada tal vez al centro o a la socialdemocracia, tal vez si usted quiere, y gente vinculada al liberalismo mucho más de centro derecha. 3 actores, el doctor Javier Zabalaegas, la doctora Sibel Martínez y el doctor, quien fue candidato alcalde de acá de la ciudad de Quito, se me va este momento el apellido, pero si ustedes me ayudan a hacer memoria les agradezco mucho. Pero bueno, 3 actores relevantes. Ahora, creo con sinceridad que el doctor Carrión se equivocó cuando él cometió lo que cometió. Y me refiero específicamente a haber aceptado salir en medio de un estado de excepción y que se entienda bien lo que voy a decir. Yo no soy de los que predico falsas moralinas, ni de los que quiero venir acá a dar clases de moral, como que yo nunca me he pegado de pronto una cerveza, o como que yo no he disfrutado con mis amigos, con mi familia. No, yo también soy un ser humano normal, sencillo como cualquier otro. Pero creo que en ese contexto, en ese momento, fue un error profundo, garrafal, si usted quiere, en términos, vea, más coloquiales y de barrio, fue dar papaya, haber salido, agarrarse a los tragos
en un momento en que estábamos en pleno estado de excepción. Y cuando usted es autoridad pública, no puede arriesgarse a eso. Mucho más si es que usted está denunciando en la fiscalía a un gobierno represivo como el que fue, como el de Moreno, con todas las consecuencias, todo lo que hicieron en las protestas de octubre del 2019. Ya me acordé del doctor Juan Carlos Solines, ya se me vino a la memoria. El doctor Juan Carlos Solines era el otro integrante de la Comisión de la Verdad. Ya. Pero usted tiene que cuidarse al máximo, porque usted sabe que los ojos del poder están viéndole con mirada milimétrica para ver a la mínima que usted cometa y que usted pueda caerse. Ahora, ese fue el gran error, creo yo, del doctor Carrión. Ahora, creo yo que de eso, allá darle por sentenciado o aseverar que efectivamente se cometió la otra cuestión, porque un tema es haber violentado el estado de excepción y ahí probablemente hay un delito penal. Sí, cierto es haber, por ejemplo, incumplido órdenes, disposiciones de órdenes legítimas de autoridad competente. Pero aparte es el otro delito por el cual él está siendo investigado y ha sido procesado, que es este presunto delito de abuso sexual. Y aquí hay algunas cuestiones que uno tiene que ser muy tinoso, porque es un tema delicado. Lamentablemente las imágenes que se divulgaron en redes sociales a uno le hacían presumir al menos que sí existió algo bastante delicado. Pero ni yo soy juez, ni ustedes son jueces, ni somos fiscales para poder decir sí, el señor es culpable y tiene que ser sentenciado. Lo que yo sí creí en su momento, y me ratifico aquí, tal vez a algunas personas no les guste, es que en aras de la institucionalidad, y dado que cometió ese garrafal error de salir a un encuentro, llámelo usted como quiera, pero a incumplir las disposiciones del estado de excepción, de no reunirse con más personas y de haberse lamentablemente pegado los tragos y en la forma como esto se divulgó, yo creo que él debía renunciar en aras de la institucionalidad. Pero tampoco voy a hacerle el coro a aquellos que quieren ya juzgarle y decirle, sí, él es culpable del cometimiento de ese delito, porque yo no soy juez, yo no soy fiscal. Y de las últimas cosas que yo he podido observar, de que se han difundido, conozco que ni siquiera existe acusación particular por parte de la presunta agredida, por parte de la esposa del exministro de Salud, que ni siquiera existe acusación particular. Entonces ahí a uno ya le genera mucha sospecha. Y claro, mucha gente dirá, pero si no hay acusación particular, ¿por qué entonces sigue el juicio? Porque al tratarse de un delito de acción pública de instancia oficial, aunque no exista acusación particular, ya Fiscalía de oficio sigue adelante con la investigación y con el proceso penal. Eso por un lado, que sea la justicia la que establezca este aspecto y la que resuelva si es que efectivamente se cometió o no este delito. Yo no soy quien para decir si cometió o no cometió este delito. Ahora, en el juicio político, yo he escuchado ahí un par de barbaridades que me han llamado a mí poderosamente la atención. Les he escuchado, por ejemplo, decir al presidente de la Comisión de Fiscalización que esto se trata de un juicio político y que al ser un juicio político, pues entonces poco más no hay que respetar el debido proceso, porque no es la misma naturaleza de un juicio ordinario. Sí, claro, no se trata de un juicio ordinario como cuando usted va ante un juez de lo civil, ante un juez de trabajo. Eso es real. Hay que cumplir otro tipo de reglas, de parámetros, de procedimientos. Pero eso no significa que acá no se deba respetar el debido proceso, pues. Eso no significa que acá no se deba respetar y garantizar el derecho a la defensa. Entonces, me ha parecido escandaloso que poco más y se diga que el debido proceso no se debe garantizar, que no es necesario que esté presente ahí los abogados del enjuiciado políticamente, que no esté presente al menos vía telemática el enjuiciado políticamente, para que incluso pueda realizar repreguntas a cada uno de los comparecientes, porque además eso señala el procedimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en varios artículos la ley señala que en todas las etapas se garantizará el debido proceso. Es clarísimo. No basta con que se garantice el debido proceso o el derecho a la defensa cuando ya llegue al pleno de la Asamblea. Y ahí, como se ha dicho, ahí tendrá 3 horas y ahí podrá hacer su uso el derecho a la defensa. No, tiene que garantizarse en todas las etapas. ¿Cómo es posible que usted ni siquiera sepa
qué se dice sobre usted dentro de la comisión de fiscalización, y recién ya cuando sugieran el juicio político le digan a usted, vea, tal día irá al pleno de la asamblea para que se defienda, y usted ni ha escuchado, ni le han dado chance de ver, de escuchar qué se dijo sobre usted en la comisión de fiscalización. Es un absurdo, pues. Usted tiene que estar ahí presente para poder contradecir esos argumentos, para poder descargar eso que se está diciendo en contra suyo, pues por el principio de contradicción. Entonces, yo creo que se están haciendo malas cosas ahí, y creo que, claro, hay una clara connotación política por tratar de llegar a consumar este juicio político ante el pleno de la asamblea. Habrá, no habrá mérito, pero respeten el debido proceso. Es lo único que yo digo en este punto. No estoy defendiendo al doctor Carrión, no estoy diciendo que debe o que no debe ser censurado políticamente. Lo único que digo es respeten el debido proceso. A Celi se le respetó el debido proceso. Respeten el debido proceso de Freddy Carrión. Todos los ciudadanos somos iguales ante la Constitución y la ley. Igualdad formal, igualdad material, pero igualdad formal, respeten el debido proceso, nada más. Lucho, para que no monopolice la palabra Richard. Prenda el micrófono, compadre. Que la Comisión de la Verdad, hay que resaltar esto, siempre presentan sus informes, el defensor del pueblo, que es la Comisión de la Verdad, presenta sus informes después que se va a un gobierno. Y lo presentó estando en funciones Lenín Moreno. La verdad es que eso es una valentía de haber hecho este trabajo y haber puesto los términos que realmente pusieron en ese informe de la Comisión de la Verdad. Lo otro también, doctor, es que Participación Ciudadana está dormida, porque si ellos son los que hacen el concurso y eligen, ellos podían y pueden verdaderamente del organismo, del organigrama de la institución de la Contraloría, encargar a una persona suficiente. Ellos lo pueden hacer, porque ellos son el órgano realmente que hacen el concurso y eligen. Por lo tanto, podrían haber cogido de la plantilla que existe en la Contraloría, tantos directores provinciales, tantos que hay regionales, tantos que hay de la misma carrera que existe en la institución, haber delegado, habiendo pedido un informe a recursos humanos, las carpetas, y haber encargado y sigue el concurso, porque no podía caer en acefalía. Por eso es que Río Frío hace esta torpeza, que disculpen el término que utilice, pero ya está hecho. Lo otro, doctor, ahora sí entremos a... Sí, Lucho, un temita ahí. Quisiera precisar tal vez ahí, con absoluta honestidad jurídica y en honor a la verdad, el Consejo de Participación Ciudadana sobre el Contralor no podía encargar. Les soy honesto, porque no existe disposición legal, menos aún constitucional, expresa que le faculte al Consejo de Participación Ciudadana encargar a alguien para que asuma la Contraloría. Lamentablemente es un vacío legal que no existe. Entonces, eso es importante también porque no podían hacerlo. Ahora, en el caso del Defensor del Pueblo sí pueden, porque la ley de la Defensoría del Pueblo es una ley que se aprobó, ¿qué? Hace 1 año, 2 años, tal vez a lo mucho, y es una ley que está acorde al texto constitucional de Montecristi. Pero fíjese lo que pasó aquí, en cambio, en el tema del Defensor del Pueblo, Lucho. Encargan a alguien, van con el encargo para querer asumir el despacho de la Defensoría, y ahí se observó quién tiene el poder y el monopolio del uso de la fuerza. ¿Quién está a cargo de la policía? Disposición del Ministerio de Gobierno, hay que decirlo. La policía estaba resguardando la Defensoría. Le dijeron a la persona que había sido designada como encargada por parte mediante esta resolución que establece el Consejo de Participación Ciudadana, que decía así, tal persona es la defensora subrogante, y dijeron, no hay chance, usted no entra porque este documento para nosotros no tiene validez. Ahí usted entiende, y creo que este ejemplo sirve muchísimo para graficar, que quien tiene el poder de la fuerza
es quien tiene en verdad el poder, más allá de lo que digan las leyes, Las más disposiciones. allá de lo que digan las disposiciones constitucionales. No debería ser así, cuidado. Alguien me va a malinterpretar y va a decir, Mauro está diciendo que quien tenga el poder de las armas o del uso de la violencia, eso es lo que debe imponerse. No debería ser así, pero vemos que en este país, lamentablemente, así funcionan las cosas. La policía dijo, no hay chance, y ahí quedó. Oiga, doctor, yo voy a discrepar un ratito con usted, porque el defensor del pueblo, de acuerdo a las versiones que se han dado, resulta que tuvo una visita con el exministro y su esposa en la oficina de él. Esto fue un día jueves, y resulta que en esa oficina le invitan al defensor del pueblo que vaya a su casa, versiones, que vaya a su casa. Insisten, y están las llamadas, insisten que él debe de ir a la casa. Como usted bien dice, cae, él va a la casa, pero en función, porque había una denuncia de la esposa del exministro, donde había un acto de corrupción de unos medicamentos que se habían comprado. Ella iba a presentar esa denuncia ella creo que trabaja en el INEC. Por lo tanto, él estaba en funciones y supuestamente está desde las 5 de la tarde, está en la casa del exministro y se quedan. También el otro punto que hay que resaltar es que cuando a él le hacen los exámenes, resulta que no tiene alcohol en su organismo, y se ven que hay como 5 botellas de trago encima de una mesa. 3 personas, realmente tomarse 3 ya es demasiado, 5 ya es realmente totalmente. Ahora, lo que también se dice es que en esa reunión, cuando se llama a que vayan, y la señora ha bajado 2, 3 veces a decirle a los guardias abajo de que le han tratado de robar, de ingresar a la casa, porque esa es la versión inicial. La versión inicial es que han ingresado unos individuos y han tratado de robar, y todo quedaba en tratar de robar. Cuando después el día sábado o domingo, que viene la fiscal a hablar con la señora, la que hoy dice que ha sido abusada, hablan privadamente, y sale después la señora a decir que hay el asunto del acoso sexual. Ahí es que ya comienza a cambiar la denuncia, primero de que era un robo, que habían entrado unos fulanos y vieron los videos y no encontraron nada. Y entonces, como estaba supuestamente violentando el toque de queda, porque para mí el defensor del pueblo podía andar con su guardia de seguridad, y había una excepción en el toque de queda en cuanto a lo que era el asunto de autoridades que podían andar en ese entonces. Entonces, él está cumpliendo una función que era de ir a receptar esa denuncia, que es lo que él dice. Estamos en esa parte, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una figura de que primero la denuncia de los ladrones, después la denuncia en cuanto a la violación del toque de queda, y termina el cambio en el tercer día de que era el abuso sexual. Entonces, si es que hay un abuso sexual, cuando están los policías en la madrugada, están ahí, debió haber salido en primera instancia esa denuncia, doctor. ¿Por qué sale esa denuncia al tercer día? Es lo que queda en la mente, dándole figura a este acto que lo vienen armando este muñeco para ver cómo le sale. Pienso yo, doctor. ¿Cómo ve usted? Es bastante complicado. Realmente no quisiera entrar en los detalles ya del tema, porque en un inicio también el doctor Carrión sacó un comunicado que decía otras cuestiones, en fin, al inicio, ni bien pasó el escándalo. Es un tema bastante delicado. Yo tengo una interpretación, por supuesto, de los hechos de esta primera parte, la que yo decía, sí, el tema de haber salido en medio del estado de excepción a una reunión donde no debían haberlo hecho, es una interpretación, pero ya sobre lo otro, que digamos es lo más grave, ya este presunto delito de abuso sexual, yo creo que eso lo tiene que
determinar la justicia. O sea, es un tema tan delicado que sin duda alguna uno no puede ponerse en rol de juez, ni cometer ese error tradicional en el que incurren muchos medios de comunicación tradicionales de juzgar al gusto y paciencia de quien les cae bien o de quien les cae mal, dependiendo el vaivén de los intereses o de la coyuntura política que les mueva, ¿no? Es un tema muy delicado. Yo lo que sí creo y me ratifico, que al menos en el juicio político, lo que se está tramitando en este momento debe respetarse y debe garantizarse el debido proceso. Porque bien podría el doctor Carrión, y creo que así lo ha hecho ya, algo leía igual en medios de comunicación, podría presentar una acción de protección de manera conjunta con medidas cautelares para pedir la suspensión del trámite del juicio político en la Asamblea Nacional. Y lo otro, a nivel judicial, evidentemente, pues igual, garantizar el debido proceso y que ojalá estos hechos se esclarezcan. Yo creo que es inevitable no pensar que existe también cierta connotación política por todo el contexto que ha rodeado a la Defensoría del Pueblo, pero claro, son hechos que tendrán que investigarse y tendrán que dirimirse al final en cada uno de estos ámbitos, sobre todo a nivel judicial. Doctor, también hay otro tema, hay una cosa de que, cosas raras, ¿no? Que van saliendo a la luz. El dinero que se encontró, eso allá iba yo. Eso sí me parece rarísimo. Allá iba yo. El día domingo entra una señora al departamento y sale con un bolso y los policías abajo la paran. Y a lo que la paran a la señora, le pregunta qué lleva ahí, y ella se pone toda fufurufa, media nerviosa, y le abren el bolso y encuentran el dinero. Encuentran los 47,000 bajando del departamento del exministro. Le encuentran 47,000 dólares, le encuentran 7 teléfonos celulares y le encuentran de la policía y unas vainas. Y un teniente de la policía reconoce eso en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, a que eso me parece muy importante, porque no estamos hablando del ciudadano Juan Piguave, no estamos hablando de un teniente de la policía que estuvo en el operativo, y ese es un hecho real, no nos estamos inventando. Si alguien duda de lo que estamos diciendo, vaya, googlee, busque en el Twitter, en el Facebook, está ahí la comparecencia del teniente de la policía, alguien que estuvo a cargo del operativo, y él dice que el momento que hicieron la revisión del departamento, encontraron esta cantidad más que significativa de aproximadamente 47,000 dólares en efectivo, y que ese dinero incluso reposa todavía, está en custodia de la Policía Nacional y que aún no ha logrado ser justificado. ¿De dónde provenía? ¿Para qué era? O sea, ese elemento, vean, a mí me parece súper extraño, y ojalá se esclarezca de dónde viene o por qué razón está ahí. Oiga, doctor, y ese dinero, dijo el mismo teniente, si mal no recuerdo, dijo que lo había visto en una cajita metálica y el resto debajo del colchón había encontrado, ¿ya? Entonces un dinero, no es que llevaron el dinero, que el dinero era de propiedad de los que vivían ahí. Entonces ese tema debería de aclarecerse, porque esperemos que la fiscalía no mire para otro lado, no es que lo ha nombrado testigo protegido, pues, al exministro fiscal, al exministro de salud, lo han vendido. Entonces estas cosas, ¿por qué estas cosas suceden así tan apresuradamente? Esto es unas cosas que nos está dejando lagunas. Enrarece mucho más este proceso. Así Richard. Sí, yo solamente creo que el doctor Carrión me preocupa su estado y su situación, porque a mí me huele a persecución frente a todo lo que ha venido ocurriendo. Por eso traje en un principio el tema del doctor, del cura Tuárez, no sé si recuerdas, porque quería como que anexarlo a todo este tipo de cosas. Mire, a Tuárez ya está sentenciado, pero hasta el momento no han dado vicios como lo hicieron con el vicepresidente Glass. Es decir, no sabemos dónde está esa ruta de Tuárez, a dónde están los cargos, quiénes proveyeron esos cargos. Con Carrión, dineros que aparecen, pruebas que no las quieren aceptar y pruebas que desaparecen. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia en el país? Lo de Celi
me parece un PPL protegido, es decir, tremendamente protegido. Sin embargo, con los dos, el uno, Tuárez, que tenía una tendencia política, una muy buena tendencia, y que fue uno de los más grandes opositores que tuvo el gobierno de Moreno preso. Carrión, que manejó muy bien el tema y que prácticamente decía, oiga, el señor Moreno no puede salir del país de acuerdo al informe que habían tenido preso. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Un poder divino? ¿Un poder de justicia? ¿Qué es lo que hay en todo esto, doctor Andino? Porque es preocupante. Mañana puede ser el doctor Andino por denunciar un gobierno que está trayendo muchos problemas a la ciudadanía. Yo creo que una de las grandes deudas que tiene el país en términos de institucionalidad es justamente garantizar la independencia judicial. Y es una deuda histórica, latente, y ojo con lo que voy a decir, la independencia judicial no se garantiza únicamente con la no interferencia del poder político en las decisiones de los operadores de justicia. Es decir, no basta con que la función ejecutiva a través del presidente de la República, de sus autoridades gubernamentales, o la función legislativa a través de los asambleístas, no basta con que únicamente estos actores no intervengan, no interfieran en las decisiones judiciales. Eso es fundamental, sin duda, pero adicionalmente hay que evitar otro tipo de interferencia que hoy por hoy es brutal y es latente a nivel global. Y de hecho, a nivel regional, el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que también se violenta la independencia judicial cuando existe presión mediática, cuando los medios de comunicación hegemónicos, tradicionales, aquellos que tienen una cobertura amplísima y que llegan a grandes sectores de la población, interfieren en los fallos judiciales cuando ya sentencian, cuando exponen, cuando lapidan públicamente la imagen de los operadores de justicia antes de que resuelvan o luego de haber resuelto. Eso también es violar la independencia judicial. Y eso lo estamos viviendo desde hace un tiempo atrás aquí en el país. ¿Cuántas veces no hemos visto que determinados operadores de justicia, antes de que resuelvan, sus hojas de vida, sus rostros, nombres y apellidos ya son expuestos en medios de comunicación para meterles presión, para condicionarles, para que resuelvan de tal o cual manera? Hemos sido testigos de distintos reportajes que han sacado medios de comunicación tradicionales y dicen la causa tal, que una causa que les interesa a ellos, será conocida por tal juez o por tal jueza, y este juez o esta jueza es fulano de tal, le desnudan a ese operador de justicia antes de que resuelva. Oiga, ¿en serio usted cree que un juez o una jueza que tiene familia, que tiene esposa, que tiene esposo, que tiene hijos, que tiene padres, que tiene hermanos, puede exponerse siquiera a desafiar a ese poder mediático a sabiendas de que una vez que ya le exponen ante todo el país, querrá exponerse, querrá tener la valentía de resolver de una forma contraria a la disposición, a la línea que le está presionando o imponiendo desde ese medio de comunicación hegemónico? Hija, difícilmente. Habrá casos excepcionales que se arriesgan y dicen, aunque me la piden mediáticamente y me acaben mi apellido, mi nombre, yo voy a resolver conforme a derecho y sobre la base de lo que consta en el proceso. Pero la gran mayoría, pensando no solo en ellos, sino en el honor, en el buen nombre de sus hijos, de sus hijas, de su esposa, de su esposo, dirán, no puedo resolver como yo creo que debo hacerlo, porque si lo hago de esa manera, me van a acabar mediáticamente. Entonces, este es otro elemento que hay que ponerlo en discusión, y es uno de los temas. Fíjense ustedes que la ley de comunicación, tan criticada que ha sido igual por determinados actores políticos, prohíbe a los medios de comunicación tomar partido, hacer afirmaciones sobre si es que alguien es culpable o inocente. Nadie dice que no puedan informar sobre esas causas. Claro que tienen que informar, pero una cosa es informar, otra cosa es decir A, B o C es culpable, o A o B o C es inocente. Eso no pueden hacer, porque eso a quien le corresponde es a los jueces, a los operadores de justicia. Ellos son los que conocen el proceso, ellos son los que tienen el expediente en sus manos. Ninguno de nosotros, ni los que hacemos opinión, nos compete decir
Juan, María, Rosa, Pedro son inocentes o son culpables, porque nosotros no somos abogados, no somos parte procesal, no revisamos esos expedientes. Entonces me parece que ese es un elemento fundamental y claro, evitar por supuesto también la interferencia política que ha existido desde antes del retorno a la democracia. Es un problema de la República, pero si ustedes quieren acortar un poco el ciclo histórico, cronológico, desde el retorno a la democracia, y eso lo hemos vivido durante todos los periodos. Ahí también lo digo con absoluta sinceridad y con sentido de autocrítica. Tenemos que evitar la interferencia política, sean de gobiernos de derecha, sean de gobiernos de izquierda, sean de gobiernos de centro. Y hace falta, cierro ahora sí esta idea con esto, hace falta un gran pacto nacional de nuestra clase política, tanto de los de izquierda como de los de derecha como los de centro. Un pacto nacional en que mutuamente digan, nos vamos a tratar como adversarios, no como enemigos. Si tú, Lucho, ganas y ahora yo pierdo, pero somos adversarios, tú me prometes que cuando tú ganes no me vas a perseguir. Y si yo gano y tú pierdes, Lucho, te prometo que vamos a ser adversarios y vamos a debatir con pasión nuestras diferencias políticas, pero yo no te voy a perseguir. Ese es un primer gran pacto que debe suscitarse aquí en este país. No vernos como enemigos, vernos como adversarios legítimos. Y vernos como adversarios es discrepar, con pasión, con vehemencia, pero no perseguirnos mutuamente. Y algo fundamental, que en toda democracia medianamente racional se respeta. Respetar el debido proceso, respetar la presunción de inocencia y respetar la legítima defensa. Creo que son 3 elementos que hay que respetar, garantizar en este país, y eso no se respeta. Lamentablemente no se respeta. Aquí ya son sentenciados antes de que exista la sentencia por parte del juez. Y eso aquí no se cumple, y eso lamentablemente le hace mucho daño, porque es, vean, como un círculo vicioso, una rueda que no termina. Y hay que romper esa rueda porque no podemos seguir atados a esos vicios que tanto daño le han hecho a nuestro país. Ese es el pacto patriótico, en todo caso, que falta en el país. Porque allí sí, cuando hablamos de patriotismo, hablamos de izquierda o de derecha, unidas por una causa, que es la de levantar al país, es la de llevar ese corazón patriótico a hacer las cosas bien. Pero más allá de ello, son los medios un poco los responsables de todo lo que está pasando, no solamente en Ecuador, sino en Centro, Sudamérica y en el mundo. Mire, doctor, que la mayoría de los medios de comunicación son manejados por, yo le digo siempre, la trilogía del poder. Esa trilogía es el empresario que tiene muchos recursos, banquero, todos esos unidos en una sola mesa, manejan medios de comunicación que compran. Y no es que los compran con publicidad, no, compran las frecuencias, se hacen dueños de las frecuencias del espectro radioeléctrico y también se hacen dueños de los partidos políticos. Con esa trilogía hacen lo que decía Marco, amar al opresor, Malcolm X, y odiar al oprimido. Y definitivamente eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Para ello, yo creo que cuando usted habló del sentido patriótico, falta un país que diga, vamos a revertir las frecuencias y las vamos a entregar a quienes ameritan tener una frecuencia educativa, política. Doctor, tenemos contenidos basuras, contenidos donde los niños hoy aprenden a ser sicarios porque nos muestran telenovelas de sicariato. Contenidos donde las niñas aprenden a bailar casi música que prostituye a las niñas. Y nadie está censurando aquello. Y no lo pasan a la 1 de la madrugada, lo pasan a las 2 de la tarde. Telenovelas que enseñan a las esposas a hacerles infiel a los maridos y a los maridos a hacerles infiel a las esposas. Es decir, se ha degradado la situación educativa a través de los medios de comunicación. Entonces, como que hay que hacer una reflexión extremadamente profunda sobre este tema, doctor Andino. Y son ustedes los actores políticos, los actores de opinión, los que deberían como que de llamar al patriotismo ciudadano. Y una próxima elección deben de ir gente como usted a liderar el país, porque tenemos muchos asambleístas, doctor, que no tienen nada en la cabeza. Créame que me da pena decirlo, pero estoy decepcionado de una nueva asamblea en la que solamente falta que se lancen los ceniceros
como en el año 99. Solo nos queda eso. Y que se saquen a patadas de la Asamblea. Es decir, qué falta de respeto a la ciudadanía a la que los eligió. Unos que se sacan la camiseta porque ya no les conviene estar en ese movimiento y porque por allá van a recibir un billete y se acabó el lío. Todo eso nos está llevando al acabosis político. Yo creo que la participación de mucha gente como usted la piensa 4 veces porque dice, ¿qué va a pasar allá? Se desprestigia usted, desprestigian a la familia y desprestigian a todo el mundo, porque aquí no es la participación, es el señalamiento que hacen los medios hacia ese hombre que quiere velar por el país. Y es gravísimo aquello. Mire, le voy a compartir algo este momento para luego escuchar su criterio, doctor. Nosotros estamos creando esta plataforma, ya la tenemos creada. Es una plataforma que recoge a todos los medios de comunicación que son digitales. Estamos creando contenidos. No todo contenido pasa, solamente contenidos educativos o de noticias. Ahí tenemos. Si usted puede ver, vamos pasando Telesur, Hispan TV, Academia, en fin, Hechos Ecuador, en fin, RT, hay una cantidad de medios digitales. Por otra parte, están radios en línea. Como usted puede ver, están radios en línea. Es un Netflix, versión comunicación. Versión comunicación. Ecuador en directo, la misma TV. Tenemos también Historia Viva. Aquí vamos a meter documentales. Todos los que están en redes y que están produciendo documentales, creaciones propias. Luego vamos a tener medios en redes y luego vamos a tener la opinión en redes. Ahí quisiéramos tener en ese, y ojalá lo podamos tener su autorización para tener, sé que usted tiene un digital en línea y que hacen opinión. Y quisiéramos tenerlo dentro de esta red para que a la gente se le haga fácil buscar a Mauro Andino. No, está en rtbc.com y lo encuentran allí. No tienen que estar buscando en YouTube, en Facebook. ¿Dónde lo encuentro al doctor Andino? En miles de cosas que hay allí. En una gran plataforma como esta, creo que vamos a lograr que la gente comience a tomar conciencia y a educarse. Este va a estar en los Smart TV, va a estar en los iOS, va a estar en todos los lados, para que la gente tenga acceso hasta en la televisión Smart, en la televisión moderna. Doctor, le dejo con su criterio. Me parece una idea genial, les felicito por esta iniciativa, me parece súper interesante porque me parece que están generando un proceso de acción colectiva desde los medios de comunicación digitales alternativos y me parece que es fundamental articularse, rearticularse, tejer redes, porque sin duda alguna algo que lamentablemente se vive hoy más que nunca, y también lo digo con mucha frontalidad, estamos atravesando un instante de un andamiaje mediático terrible realmente. Hay casi que una visión hegemónica que se quiere imponer, eso es indiscutible. Creo que también desde este otro lado tenemos que hacer el ejercicio por no replicar tal vez de esas mismas prácticas, solo que desde el otro lado de la fuerza. Me explico, desde otra corriente ideológica. Creo que hay que corregir esos errores que tanto hemos criticado, pero sin duda el blindaje mediático desde los sectores conservadores y de centro derecha que uno podría catalogar cada vez es más inaudito. Yo realmente siempre estuve consciente que tenían poder, un poder inmenso, desde lo político, desde lo económico, los medios tradicionales. Pero la última elección y lo que se ha vivido también durante estos meses realmente ha rebasado cualquier interpretación. Hay toda la intencionalidad por posicionar un solo relato, una visión hegemónica. Los medios de comunicación moldean la opinión pública, los medios de comunicación construyen sentidos, construyen significados, resignifican el uso de los términos, establecen matrices de opinión, narrativas, relatos, posicionan verdades, sus verdades. Entonces, los medios de comunicación tienen un amplio espectro y juegan un rol fundamental. Así que me parece importantísimo la iniciativa de ustedes. Gracias igual por la invitación y sin duda alguna, pues ahí estaremos contribuyendo y colaborando ahí con Luchito y con usted, Richard, para poder contribuir de alguna manera. Muchas gracias, doctor. Richard, esta es la segunda invitación que le hacemos al doctor.
La primera fue que hablamos con él y demás, y dijo después, mañana. Sigo esperando el mañana. Ahora ya me hace formal en público, pues ya. Quería público. Ya tengo que, claro, ahora ya me siento más halagado. Me dio así, vea, doctor. Ahora ya me siento más halagado, entonces ya, obviamente, no, mentira, no. Tenemos que participar así, con su canal aquí en la plataforma. Para romper el hielo, para vacilarle un poquito nomás. No, muchas gracias por ambas. Y le cuento que tener en la plataforma el tipo de opinión que usted entrega, doctor, también alguien me preguntaba si va a estar Ecuador Inmediato, claro que sí, va a estar Ecuador Inmediato en opiniones en redes. Sí, lo hemos seccionado tan bonito, doctor. O sea, que la gente que quiere escuchar una opinión fresca de ese rato, busca y lo encuentra, ¿no? Sin ningún problema. Es decir, todo lo que tienen que mirar, ¿no? Lo que sí estamos seleccionando es que no vaya el tema no de derecha, incluso a izquierda, hígado. O sea, no. O sea, que queremos que la gente se eduque. En la plataforma, que vayan medios que vayan a educar. En opinión política, educar en política, eso hace falta. O sea, aquí todo el mundo actúa con hígado, no con cabeza. Y parece que tuvieran neuronas fecales antes que neuronas reales. Es terrible. En serio. Terrible, pero así toca. Bueno. Doctor, le agradecemos mucho. Gracias. Sé que nos hemos excedido del tiempo. Y ustedes saben que yo tengo quien me jale las orejas, así que ya mismo me timbran por acá y con ustedes la conversa siempre se hace larga, se hace interesante, uno se pica, se endulza en la conversa con ustedes, pero ahora sí ya tengo que ir a echar la oreja ya, si no la dura se pone, claro, se pone molesta conmigo. Usted no tiene escuela de Lucho Flores, porque a Lucho 12 de la noche dice, oye, ya, y está que me escribe por interno que haya invitado. Vamos, no, me dice. Yo a propósito lo tengo hasta las 2:30. Y el compromiso con Luchito hoy día fue que iba a ser algo así súper preciso para no tener problemas, yo sentimentales de acá, familiares, pero siempre nos endulzamos y nos vamos de largo. Y eso que yo ya me hice el desentendido con usted, Richard, con los últimos comentarios, porque quería hablar ya de la asamblea y eso, pero ya más bien para otro día. Para otro día que quede eso ya. ¿Por qué tenemos malos asambleístas? ¿De dónde nacen? En fin, pero bueno. No, yo les agradezco por la invitación, no solo por haber compartido esta noche, sino igual por lo que me plantean también para participar y bueno, pues seguiremos coordinando, conversando. Gracias por la paciencia igual y por esa buena vibra, esa buena onda que ustedes siempre le plantean. Coincidiremos en varios o en muchos aspectos, en otras cuestiones discreparemos, pero creo que eso es importante. Creo que es fundamental abonar al debate democrático para que justamente sea la audiencia, la ciudadanía quien se haga su propio criterio, saque sus propias reflexiones y que sean una sociedad mucho más deliberante. Creo que eso es fundamental. Creo que hay que abrir mentes y eso se lo hace opinando, cuestionando, deliberando. Nadie tiene la verdad absoluta, pero si es que uno hace una afirmación, que sepa argumentarla de la manera más sustentada posible. Así que gracias por el espacio y les envío un abrazo enorme. Que tengan una buena noche. Chao, Richard. Chao, Luchito. Un abrazo, doctor. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.